Quiero dar ahora la bienvenida a mi amigo y una persona que me ha inspirado sobremanera en estos días, que es Fernando Valladares, profesor de biología, investigador del CSIC, que nos va a hablar de pandemias, cambio climático y evitemos problemas que se nos quedan grandes. Quiero darte la bienvenida, querido Fernando, porque sé que no estás pasando un momento demasiado bien de salud, pero tu espíritu es lo que yo creo que va a inspirar a la gente. Para los que nos estáis oyendo, Fernando Valladares está conectando directamente del hospital porque está siguiendo su tratamiento contra un linfoma que tiene y este es el espíritu que inspira a este foro. Fernando, bienvenido y no te puedes imaginar cómo te agradecemos que estés aquí hoy. Hola, buenos días. Bien, en primer lugar, permitidme felicitaros por el Día Internacional del Medio Ambiente y desearos lo mejor en este evento que también hay que agradecer, porque indudablemente cualquier oportunidad en estos momentos que nos mueva a juntarnos para la reflexión es muy importante. Estamos ante uno de esos problemas que decía en el título de problemas que nos quedan grandes y solo a través de la reflexión entre muchos colectivos y muchos especialistas y miradas muy complementarias podremos hacerle frente. Bien, yo me había propuesto iniciar la charla de hoy con tres fechas. Primero os pediría que nos remontáramos a 1859. En ese año, un investigador, Carrington, descubrió unas llamaradas en el Sol después de unos meses, en agosto aproximadamente, de mucha actividad solar, muchas manchas solares. La llamarada de Carrington de 1859 es equivalente a muchos millones de bombas de Hiroshima y en apenas 17 horas, la primera de estas llamaradas llegó a la Tierra. Tenemos que pensar que en aquel entonces nuestro planeta no tenía los niveles de infraestructura que tenía en la actualidad, pero hay numerosas observaciones que mostraron las dimensiones de lo que hasta ahora se conoce como la mayor tormenta solar que ha sido registrada en tiempos históricos. Esta tormenta solar provocó fenómenos meteorológicos nunca antes observados y ni después repetidos, como por ejemplo auroras boreales en toda América. Hasta Cuba se encontraban auroras boreales. Los cinturones de protección magnéticos de la Tierra quedaron completamente desarticulados por esta tormenta, por el viento solar de aquellos días de finales de agosto y principios de septiembre de 1859. Y realmente lo único que había de instalación, un poco de infraestructura un poco complicada en aquel entonces, que era el telégrafo, quedó completamente desmantelado tanto en Europa como en América. Tenemos que imaginar un poco lo que hubiera ocurrido si eso hubiera tenido lugar en estas épocas en las que tenemos un sistema de satélites, en las que tenemos unos sistemas de electricidad y unas infraestructuras y que todos dependemos de una gran red eléctrica que hubiera quedado seriamente afectada. Una tormenta muchísimo más pequeña afectó en el año 94 a Canadá y las pérdidas en millones de dólares todavía se están intentando recuperar. Ahora os pido un viaje más hacia el presente. Aquello fue en 1859. Ahora os diría que nos trasladáramos hace poco, a diciembre del 2019. Parece que fue ayer cuando Australia nos mostraba esas fotos espectaculares de unos incendios históricos como jamás se habían registrado. Una temporada de incendios que no se puede entender sin el cambio climático. Después de años de sequía y altas temperaturas, el combustible acumulado en los ecosistemas australianos sencillamente era un polvorín que acabó prendiendo fuego y que no hubo quien lo parara. Para que os hagáis una idea, solamente algunos datos, las temperaturas de las llamas en muchos sitios alcanzaban 2.000 grados. 2.000 grados es 3 o 4 veces más la temperatura de lo que suele alcanzar un incendio forestal, digamos, normal o habitual. Y eso, lo único que uno puede hacer es retirarse y buscar las vías de evacuación más seguras. Los incendios que tuvieron lugar desde el 19, finales del 19, principios del 20 en Australia, a los pocos días no solo tuvieron repercusiones económicas, deportivas, incluso si recordáis que hubo que suspender el Open de Australia, desde luego se desarrolló en unas condiciones muy inusuales y hubo una gran consternación internacional porque las cenizas de Australia a la semana ya estaban dando la vuelta al mundo y en apenas 10 días todas las ciudades, las principales ciudades del planeta, tenían una adición de contaminación debido precisamente a los fuegos de Australia. Es decir, lo que se quemó en Australia no quedó en Australia,
aquellas catástrofes de récord impulsadas por un cambio climático que va muy deprisa en Australia, nos afectaron a todos. Y la tercera fecha, pues ya la podemos poner mucho más próximas y más relacionadas con las reflexiones de hoy. La podemos traer a marzo de este mismo año, cuando más de la mitad de la humanidad queda confinada por primera vez en la historia, desde que hay registro, en sus hogares, ante una pandemia que claramente le sobrepasa en todos los aspectos, sobre todo el aspecto sanitario, pero en todos los aspectos logísticos, científicos, sociales y económicos. Esta pandemia que ha llevado durante los meses más intensos del confinamiento a una gran preocupación, consternación social, a la generación de incluso pequeños síndromes psicológicos de ansiedad, estrés, debido a la impotencia de la sociedad para hacer frente a una catástrofe de esas dimensiones y a lo próximo que es el sentir que queridas o conocidas podían verse afectadas y de hecho se vieron afectadas, algunas por desgracia fallecieron, pues generó un ambiente, sobre todo en los meses de marzo y abril, de mucha y profunda consternación. Quiero pensar que esa consternación no fue estéril y que nos va a permitir hacer cosas diferentes. Porque de las pocas cosas que podemos tener claro es que los tres eventos que he mencionado, las tres fechas, son cuestiones históricas con unos impactos ambientales, sociales y humanos tremendos. En dos de ellos está la especie humana enredando. ¿Qué quiero decir? No sea la especie humana la directa o directísima causante de todo lo que pasa en el medio ambiente, pero indudablemente le deja a la naturaleza un margen muy pequeño de respuesta ante extremos climáticos, ante eventos como zoonosis o pandemias. Lo desarrollaré un poco más adelante con algún detalle para ilustrar lo que quiero decir, pero mi principal mensaje es que, constatando que los tres eventos, la tormenta solar de 1859, los eventos extremos del cambio climático que llevaron a esos incendios en Australia, que podemos, por ejemplo, recordar la tormenta Gloria, que prácticamente borró en buena forma la línea de costa española, también un ejemplo de cómo los eventos extremos se pueden ver catalizados por el cambio climático, y finalmente la pandemia. La diferencia entre las tormentas solares es que lo único que la ciencia puede hacer es mejorar la predicción y afinar en qué periodos es más probable, incluso anticiparse unos días o quizá unas semanas a cuándo va a ocurrir la próxima. Pero, sin embargo, en los otros ejemplos que he puesto, en los ejemplos del cambio climático o de las pandemias, la ciencia puede y sabe mucho más. De hecho, sabe lo suficiente como para decir que sin nosotros no se hubieran desencadenado, o al menos no se hubieran desencadenado en la extensión y en la gravedad en la que lo han hecho. ¿Cómo lo han hecho? ¿Por qué lo han hecho? Bien, en buena medida, permitidme que lo simplifique con la frase de: hemos pensado que la tecnología siempre estaría ahí para mitigar nuestros desastres ambientales y resulta que hay algunos desastres ambientales que nos pasan como la ola de un tsunami por encima y nos dejan boquiabiertos sin entender bien ni qué hacer ni qué podemos hacer. Nos empequeñecen. Realmente, pues estamos muy acostumbrados que con tecnología somos capaces de ir a la Luna, de hacer la mayor presa hidráulica de la humanidad, que hasta le cambia el eje de inclinación a todo el planeta, pero no somos conscientes de que eventualmente lo que estamos haciendo en el medio ambiente, que no es sostenible, tiene un coste y eventualmente tiene un impacto. Y ante ese impacto no estamos preparados. Así que realmente lo único que se puede hacer, lo único que una especie juiciosa, una especie biológica juiciosa que querríamos pensar que es Homo sapiens puede hacer, es evitarlo. Ya que no lo puedes gestionar, ya que ese problema no lo puedes reducir completamente, la única forma es evitarlo. Disminuir las condiciones que lo hacen posible. Me voy a centrar ahora en unos 4 o 5 minutos en pinceladas sobre las pandemias y sobre nuestra relación con el medio ambiente. Nos ha preocupado, por ejemplo, el hecho de que la salud de las personas está íntimamente ligada a la salud de los ecosistemas y del medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, hemos sabido, por ejemplo, que teniendo en cuenta que más de la mitad de la humanidad vive en ciudades, el medio ambiente de más de la mitad de la humanidad son las ciudades. Cuando las ciudades han mejorado sus atmósferas, todos nos hemos sentido aliviados. No solo hemos podido hacer fotos más interesantes de nuestros paisajes,
sino realmente las alergias y un montón de afecciones han disminuido. Pero no solo eso, ya hay indicaciones de miles de personas que han salvado la vida en China y en Estados Unidos por unas atmósferas más limpias solamente debido a esos meses de confinamiento. Hay estudios muy significativos que han mostrado cómo cantidades muy pequeñas de contaminación atmosférica, estamos hablando de apenas 1 microgramo de una partícula que se llama 2,5, que es una partícula que el tamaño aerodinámico es 2,5 micras, pues apenas 1 microgramo de esa partícula menos disminuye en un 15% el riesgo de morir por coronavirus. Esto es dramático. Simplemente las personas que han estado respirando atmósferas ligeramente más limpias han visto sus posibilidades de sobrevivir al coronavirus aumentadas por un 15%. Esto nos habla de cómo el medio ambiente es algo muy global que nos rodea, que afecta a muchas cuestiones y que debemos invertir en él como la mejor forma de evitar los grandes riesgos, estos problemas que nos quedan claramente grandes. Pensemos, por ejemplo, hoy en el Día del Medio Ambiente en aspectos tan importantes como la biodiversidad. Para muchas personas la biodiversidad es algo anecdótico, curioso, que ve en un documental de naturaleza o que cuando se acerca a un museo ve allí toda la colección de especies o en un jardín botánico. Bien, pues la biodiversidad resulta que tiene muchas funciones, tantas que los científicos no las conocemos todas. De hecho, algunas de las funciones de la biodiversidad solo las conocemos cuando dejan de hacerse. Por ejemplo, nadie o muy poca gente sabía que las pandemias podían verse reducidas por la biodiversidad. Muy poca gente. Yo me he dedicado los últimos meses simplemente a revisar la literatura científica de hace 10, 15 años y había muchos estudios con el virus del Nilo, con la enfermedad de Lyme, con determinadas zoonosis o infecciones que se originan en animales y hemos ido recopilando muchos casos en los cuales en la costa de Estados Unidos, no estoy hablando solamente en ecosistemas africanos tropicales o asiáticos tropicales, sino en zonas templadas, en latitudes llenas de gente y con un nivel de desarrollo alto, la diversidad de aves, por ejemplo, disminuía significativamente el riesgo de zoonosis, o la presencia de un animal, por otro lado, que podría resultar hasta anecdótico, como la zarigüeya. El hecho de que un ecosistema en la costa de Estados Unidos tuviera zarigüeya disminuía radicalmente el riesgo de infecciones, porque si no había zarigüeya, predominaban los ratones y entonces la infección, y que pasaran esas zoonosis, esos patógenos a la especie humana, aumentaban mucho. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que tenemos suficiente información para saber que un ambiente bien mantenido, que una naturaleza rica en especies, funcional, donde se realizan todas las interacciones entre las especies presentes, donde faltan pocas o ninguna especie habitual en el ecosistema y donde los ciclos de la materia y la energía funcionan correctamente, el agua, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, eso es la mejor vacuna. Estamos ahora realizando un esfuerzo tanto científico como económico como humano sin precedentes. Se va a conseguir una vacuna contra el coronavirus en un tiempo récord, probablemente en menos de un año haya una vacuna solvente, pero esa vacuna no va a ser suficiente, por muchas razones. En primer lugar, porque para cuando llegue ya será tarde, ya habrá muerto mucha gente. En segundo lugar, porque será muy específica. Va a ser una vacuna solamente para este coronavirus. Cuando este coronavirus mute, probablemente haya que cambiar profundamente la vacuna y ahí fuera hay muchos patógenos. Tenemos que pensar que hay tantos patógenos que ni sabemos cuál será el próximo o qué características tendrá el próximo. Ese tipo de vacunas estándares, con todo lo valiosas e importantes que son cuando ya la pandemia está desbocada, son muy limitadas, muy específicas y son siempre reactivas. Sin embargo, el medio ambiente, un medio ambiente bien conservado, una relación de la especie humana saludable con el medio ambiente que acaba dando un círculo virtuoso de salud en los dos lados, en el lado del medio ambiente, en el lado de la especie humana. No olvidemos que estamos mucho más conectados con el medio ambiente de lo que pensamos. Eso es la mejor vacuna que podemos desarrollar a medio y largo plazo. Muchas gracias. Y cámara. Fernando, muchísimas gracias por tu exposición. Mira, tenemos unos minutitos para algunas preguntas. Yo he estado mirando aquí la gente, las preguntas que nos están haciendo. Yo te quería hacer una que se repite. Nosotros como ciudadanos, ¿cuál es nuestro rol frente al coronavirus? ¿Qué podemos hacer para colaborar con las instituciones sanitarias a que esta pandemia se acabe lo antes posible? Bueno, hay yo diría dos escalas
importantes de acción como ciudadanos. La primera es más directa, creo que todos la vamos teniendo, que es la responsabilidad en seguir y aplicar las recomendaciones sanitarias, ¿no? La distancia social, que no son cosas frívolas y que se ha demostrado que son muy eficientes. Pero otra, mucho más provocadora, si me permitís, pero que es la que en el fondo podría estar en el kit de la auténtica vacuna, es que seamos mucho más valientes. Siempre digo que los políticos que hemos elegido no necesariamente son valientes, porque no los elegimos por serlo. Algunos serán valientes y ojalá lo sean, pero nosotros elegimos los políticos por otras razones. Ahora estamos en una situación difícil en la que hay que anteponer cosas muy duras, hay que anteponer la salud a la economía. Eso es muy poco popular, eso tiene muchos efectos que los tenemos que ver entre todos y ese grado de valentía lo tenemos que trabajar a nivel individual todos y cada uno. Creo que tenemos que mostrar a nuestros representantes que estamos listos como sociedad para un salto, para un cambio mucho más profundo que simplemente poner aquí 3 medidas de sostenibilidad que pueden ayudar pero que no van a resolver el problema profundo. Oye, Fernando, pues muchísimas gracias. Ya sabes que tanto la audiencia, estoy convencido que se unen a mi mensaje de que te vaya muy bien la quimioterapia, que te recuperes lo antes posible, porque mentes brillantes como tú hacen falta y hacen falta que estén fuertes y sanos. Sé que te encanta hacer deporte, que sales a correr unos triatlones y unas maratones brutales. Esperamos verte lo antes posible en buena forma y mucha fuerza y muchas gracias por tu brillantez. Un gran abrazo. Gracias a todos. Buen día.